Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. La duda también viene por el oír. La incertidumbre también viene por el oír. El miedo también viene por el oír. Lo que usted y yo escuchamos puede determinar que nuestra fe crezca o que nuestra fe se haga pequeña, se debilite. Y tenemos que entender que estamos en tiempos donde lo emocional está siendo golpeado, estamos en tiempos donde las malas noticias nos rodean, estamos en tiempos donde hay crisis a nivel mundial, hay guerras a nivel mundial, hay accidentes y catástrofes a nivel mundial, y usted y yo tenemos que estar fortalecidos en la fe. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Atención a este detalle tan interesante, porque hoy, en este mindset de hoy, quiero sembrarle un poco de fe, quiero darle sustancia de fe, quiero que su fe sea acrecentada sobre las crisis que pueda estar pasando. No estamos minimizando lo que pueda estar pasando o lo que pueda estar viviendo, pero quiero decirle que mayor es la fe y mayor es lo que Dios te da cuando tú lo pones en tu corazón, y eso viene a traer una fortaleza tan impresionante que comienzas a elevarte a otros niveles que jamás habías soñado. Por eso vaya buscando Jeremías capítulo 1. Quiero enseñarle algo, porque hoy quiero transmitirle fe. Hoy quiero que sus emociones se vayan a otro nivel de fortaleza. Quiero que la fe que usted tiene llegue a un nivel más alto, y lo vamos a hacer a través de la palabra. Jeremías capítulo 1. Quiero traerle un tema hoy. Hay un mindset que se dice, o este mindset o este tema de hoy dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir lo que Él planeó. Anote esta frase, anote esta frase. Dios va a cumplir lo que Él planeó en tu vida. Dios va a cumplir lo que Él planeó en tu casa. Dios va a cumplir lo que Él planeó con tus hijos. Dios va a cumplir lo que Él planeó con tus finanzas, con tus negocios, con tus proyectos, con tus sueños. Tienes que entender que tú no eres, como se dice muchas veces en el albor, tú no eres una bala perdida, tú no eres un golazo, tú no eres alguien que vino a este mundo simplemente, de repente algunos por un accidente, otros de repente por una noche de copas, de calentonazo de 2 o 3. Tú estás aquí porque hay un propósito, y te lo voy a demostrar a la luz de la palabra, que estás aquí porque hay un propósito en ti. Jeremías capítulo 1, versículo 4. La Biblia dice: vino pues palabra de Jehová a mí, a Jeremías, diciendo: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí,
y antes de que nacieras, oiga qué tremendo esta palabra, Reina Valera 1960 dice, te santifiqué, pero esa palabra te santifiqué, en el original hebreo lo que dice es, antes de que tú nacieras, yo te escogí, yo te di un propósito, anótelo, antes de que tú nacieras, yo te di un propósito, antes de que tú vinieras a este mundo, yo te di un propósito. ¿Quién es yo? Dios. Él te dio un propósito. ¿Qué quiere decir Jeremías 1:4? Rápidamente. Dentro de los misterios que Jeremías 1:4 nos puede decir, uno de ellos es que antes de que usted y yo fuéramos un ser humano, ya existíamos en la eternidad. En algún lugar allá en el cielo, para no entrar en detalles, en algún lugar allá en el cielo, hay un lugar donde las almas, donde los espíritus existimos. Usted y yo no somos un cuerpo, usted y yo somos un ser espiritual. Ese ser espiritual vive en este cuerpo. Un ser humano podría perder sus piernas, un ser humano podría perder alguna de sus extremidades y no deja de ser un ser humano. ¿Por qué? Porque no somos un cuerpo. En realidad nosotros somos un ser espiritual que vive en un cuerpo. Y este ser espiritual que somos nosotros es un ser espiritual eterno. En realidad, no me meto mucho en el tema, pero es parte del tema. En realidad, cuando alguien muere, en realidad no está muriendo, solamente está pasando a otra dimensión. Ese ser querido sigue vivo en otra dimensión, en otro multiverso que está en la Biblia y que lo podemos conversar cuando usted quiera. Pero en medio de que estamos en este mundo y habitamos en este cuerpo, este cuerpo es pasajero y un día este cuerpo ya no va a funcionar, pero nosotros, este ser espiritual, tiene que seguir funcionando. Ok, seguimos, pero existíamos antes de venir. Y es entonces cuando entendemos que Dios tiene un lugar allá en el cielo donde estas almas o estos espíritus o estos seres espirituales existimos. No necesariamente, me gusta el tema porque son tópicos que hay que tocar, porque la gente los tiene en su cabeza, en su corazón, en su boca, y a veces en la iglesia no termina de dar respuestas por estar tan encasillada en algunos sermones o mensajes demasiado religiosos. Y me gusta tocar este tópico porque en ese lugar donde existen o donde están estas almas, estos seres espirituales, no necesariamente ese lugar donde están los ángeles, es absolutamente otro lugar. Y ahí donde estábamos, usted y yo un día también estuvimos ahí. Y en aquel momento que estuvimos ahí, dice la Biblia que Dios nos conoció. Antes de que usted y yo viniéramos a este mundo, antes de que usted y yo fuéramos seres humanos, Dios nos conoció. Y dice, y nos santificó, o sea, nos escogió. Quiere decir que en medio de aquel mundo de almas o en medio de aquel mundo de seres espirituales, para ponerle ese calificativo por ahí o esa marca, quiere decir que en algún momento Dios me escogió. Lo que dice Jeremías 1:4, yo te escogí antes de que nacieras, ojo, y te puse un propósito, te hice profeta. Jeremías 1:4, te escogí antes de que tú nacieras y te hice profeta, te dije, vas a venir a esta tierra para ser profeta. ¿Qué quiere decir esto? Hay que leer. Aquí tenemos que leer entre líneas. Aquí tenemos que leer entre palabras. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, dice, yo te conocí. O sea, antes de que me formara como un ser humano, dice, ya yo era un ser espiritual. Antes que nacieras, yo te separé, yo te hice un profeta antes de que tú llegaras. Leamos entre palabras, leamos entre líneas. En algún lugar allá en el cielo, usted y yo caminábamos o habitábamos en algún lugar donde habitan los seres espirituales, las almas. Y en medio de eso, Dios tuvo que haberme llamado. Dios tuvo que haberte llamado. Y en algún momento Dios te llamó y te dijo, mira, ven acá. Y te llamó por tu nombre. Mira, ven acá. Fulano, ven acá. Víctor, ven acá. Carlos, ven acá. Marcela, ven acá. María, ven acá. Carolina, mira, ven acá. Enrique, ven acá. Dios los llamó y les dice, te tengo una asignación allá en la tierra. Necesito que vayas allá a la tierra a cumplir un propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Necesito que vayas a cumplir un propósito. Y entonces
le voy a leer algo bien interesante para darle énfasis a lo que le voy a decir. Dios nos llama y nos dice: ocupo que me vayas a cumplir un propósito. Luego, en el Salmo 132, dejemos a Jeremías, dejemos ese escenario donde estamos siendo llamados por Dios para mostrarnos lo que vamos a vivir en esta tierra. Pero a todo lo que le voy a explicar, le voy a poner un fundamento bíblico para que alguno o alguna que tenga alguna duda sepa que todo nace de la Biblia, que no es un invento ahí de que me metí en el monte, me fumé 3 hierbas y salí con esta historia. Está en la Biblia. Salmo 136, versículo 9, habla el rey David, el profeta David, el salmista David. 136, 9 dice: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión. Estaba en estado de embrión en el vientre de su madre. Estaba vivo y ya era consciente, porque él dice: mi embrión vieron tus ojos, los ojos de Dios, estando en estado de embrión. Dice: y en tu libro, anote, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que me iban a suceder. En tu libro. Quiere decir que allá en el cielo hay un libro donde están escritas otro temazo. Y allá en el cielo hay un libro donde están escritas todas las cosas que me van a suceder. Solamente le dejo un chispazo al aire para que en algún momento, si usted gusta, podemos hacer un mindset de este tema. Pero cuando dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que me tenían que suceder, lo que Salmo 136 o el salmista David nos está revelando. Y más adelante viene su hijo Salomón, educado por la escuela mística de su padre, profética o espiritual. Y viene Salomón y dice: por un camino vienen, pero por 7 caminos se irán. Por uno vienen, pero por 7 se van a ir. Todos nosotros vinimos a esta tierra por un camino, pero estando aquí, usted y yo tenemos, para cada situación que usted y yo vivimos, para cada situación que usted y yo vamos a vivir, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Por cada situación que usted y yo vayamos a vivir, Dios estableció 7 caminos que usted y yo podríamos tomar. ¿Está captando? Dios no creó un robot. Dios no dijo: aquí nace, aquí se cae, aquí fracasa. Dios me trajo con un propósito, pero quedará en mi esencia cuál de los 7 caminos voy a escoger para que se cumpla aquel propósito. Y el rey David dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y Jeremías 1:4 dice: tú me llamaste, me sacaste, me enseñaste. Ahora escuche lo que dice el profeta Isaías, capítulo 46, verso 10. Vaya amarrando Jeremías acá, como si tuviésemos una burbujita aquí en el aire, con Jeremías 1:4, como si fuera Tony Stark trabajando en su computadora cuántica. Aquí tenemos otra burbuja que es Salmo 136, verso 9, y por aquí traemos otra burbuja de la palabra que es Isaías 46, 10, y dice Dios hablando: yo anuncio el final desde el principio. Yo soy el que anuncio el final desde el principio. En otras palabras, desde que nacemos ya está planeado el recorrido hasta el final. Dios no está improvisando con tu vida. Dios no está improvisando en tus crisis. Antes de que tú existieras, ya Dios había planeado un camino. Le voy a pedir a producción que me ponga en pantalla el versículo de Génesis capítulo 1, versículo 1, pero lo vamos a leer en el original hebreo tal y como está escrito.
Y se va a encontrar usted acá en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: Bereshit bara Elohim et Hasamayin et Eres. 7 palabras o 7 juegos de palabras. Y se va a encontrar usted acá en Bereshit capítulo 1, verso 1, como dentro del juego de palabras, permítame solamente un momento, como dentro del juego de palabras de Bereshit capítulo 1 o Génesis capítulo 1, versículo 1, usted se va a encontrar un juego de palabras que se las estoy acentuando con el rojo, con el color rojo. Le estoy acentuando una serie de palabras que son la palabra L. Esa palabrita que usted está viendo ahí acentuada en rojo, que parece un rayo, es la palabra L. Le estoy acentuando la palabra H, que parece una N, pero es la H en hebreo. Y le estoy acentuando la tercera palabra que le estoy acentuando es la palabra men, o la letra M, que parece como un circulito cerrado o una N cerrada. Esa palabra, esas 3 palabras, atención a esto: Bereshit bara Elohim et Hasamayin et Eres. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que note que las 3 palabras, la palabra tierra es la última, la última que está totalmente, en este caso, como la televisión va al revés, en su lado derecho posiblemente. Y esa palabra tierra, la cual se la voy a subrayar en azul ahorita para que la vea, esa palabra tierra está al final. Pero antes de crear la tierra, Dios había creado en estas 3 letras que le estoy hablando, la Met o la letra L, la letra H o la letra J en hebreo y la letra M, la cual forma la palabra Lejen. Dios está formando el Lejen, y la palabra Lejen significa pan que viene del cielo. ¿Y qué es el pan que viene del cielo? El maná. Preste atención a este detalle. Dios todavía no ha creado la tierra, Dios todavía no ha creado al hombre, todavía no existe la nación de Israel, todavía no han entrado en el cautiverio de Egipto, porque ¿en qué parte de la Biblia aparece el maná? El maná aparece cuando el pueblo de Israel tiene que entrar al desierto. ¿Y qué es el desierto, Palomo? El desierto es un arquetipo de la crisis. El desierto es un arquetipo de las malas temporadas. El desierto es un arquetipo de donde el negocio deja de producir. El desierto es un arquetipo en aquella temporada donde la oficina no factura. El desierto son los días difíciles. El desierto es cuando de repente tenemos un gran equipo en lo que sea de tractores, para máquinas para hacer el césped. De repente tienes un gran equipo para producir lo que tú haces, y de repente ese equipo por una mala temporada lo tienes que perder, lo tienes que vender, se destruyó en un incendio, alguien se metió y se robó tu equipo y estás entrando en el desierto. ¡Qué tremendo! Porque antes de que existiera el desierto ya había existido el maná. ¿Qué significa eso, Palomo? Que antes de que entraras en tu crisis ya Dios tenía la respuesta de tu crisis. Que antes de que entraras en una mala temporada ya Dios tenía el maná para esa mala temporada. Que antes de que entraras en los días largos donde tú pensabas que no ibas a salir adelante, ya Dios había creado el camino, y en el camino Dios sabe en qué temporada va a caer el maná del cielo, porque el maná fue creado mucho antes que la crisis. El maná fue creado antes de la creación del hombre. El maná fue creado antes de que Israel existiera. El maná fue creado antes de que la crisis pasara. A veces el diablo, las circunstancias, el enemigo o la vida nos mete por algunas circunstancias y nosotros comenzamos a tener de repente temporadas donde sentimos miedo, temporadas donde pensamos que no lo vamos a lograr. Pero dice el rey David: en tu libro estaban escritas todas las cosas que me iban a pasar, pero también están escritas todas las respuestas que Dios te va a dar. Hoy vengo a darle una palabra a alguien. Necesito que tengas paz, necesito que levantes la mano, necesito que entiendas este día que estás viendo este mindset, que el maná de tu desierto ya está listo. Por eso dice Isaías, el libro 46, yo anuncio el final desde el principio. Dios tiene cada temporada ya resuelta. Dios no está jugando a las casualidades contigo y conmigo. En medio de las circunstancias que puedas pasar este mes, en medio de las circunstancias que puedas pasar mañana, Dios tiene una respuesta. Tienes que creer.
Tienes que confiar que Dios, en medio de lo que estás viviendo, Él cumplirá su propósito en ti. Él tiene un ángel de la guarda listo para cuidar tu casa. Él tiene un ángel de la guarda listo para cuidar tus hijos. Él tiene un ángel de la guarda listo para cuidar tu familia. ¿Por qué, Palomo? ¿Por qué lo sabe? Porque la Biblia a mí me dice en Génesis capítulo 1, se lo acabo de mostrar. Porque la Biblia a mí me lo dice en Isaías 46:10 y se lo acabo de demostrar. Porque la Biblia a mí me dice en Salmo 136:9, 3 versículos proféticos profundos. Estos 3 versículos me dicen que Dios tiene todo bajo control, que en medio de toda tormenta Él siempre tendrá una salida. Que cuando el apóstol Pablo, Hechos capítulo 27, va camino a Roma, producto de una palabra que Dios le da una palabra, y en el camino al cumplimiento de la palabra se le vino una tormenta. El barco se desbarató, todo lo que tenía adentro se fue por la borda. Nadie quedó en ningún barco, nada quedó. Pero Dios tenía, dice la Biblia, que el apóstol Pablo salió agarrado de una tabla. No había un barco, pero antes de la tormenta ya Dios había preparado una tabla para Pablo. Tal vez no es el barco en el que quería salir, pero que voy a salir. Y cuando Pablo sale atrás, y cuando Pablo pasa la tormenta, y cuando Pablo pasa la crisis, Dios mismo, el mismo que mandó la tabla, le vuelve a llegar un barco nuevo, lleno de provisiones, lleno de recursos, para que inicie una nueva temporada. Voy a decirle algo a alguien, voy a profetizarle algo a alguien. Estás en una temporada donde vas en la tabla, estás en una temporada donde todo lo que había posiblemente se quedó atrás, pero viene una temporada donde viene un navío nuevo, vienen recursos nuevos, viene una temporada nueva, y los mismos que te vieron salir en una crisis en la tabla son los mismos que tendrán que verte de nuevo montado en un barco con el viento a favor y caminando hacia el propósito que Dios estableció contigo, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. La tormenta no te va a detener, lo que el enemigo está planeando no te va a detener. ¿Por qué, Palomo? Porque mucho antes de que fueran creados los ángeles fue creado el maná. Mucho antes de que el diablo existiera, ya existía la provisión de Dios, ya existía la protección de Dios, ya existía un plan de Dios. Escúcheme, porque dice la Biblia que el rey David fue traicionado por su hijo. Número 2, el rey David fue traicionado por su hijo, y mientras el rey David tomó lo que tenía, porque su hijo Absalón lo iba a matar, y tuvo que salir apenas con un poco de pan y un poco de agua. Salió con su familia, tuvo que salir a esconderse al desierto de Israel. Y David sabía que para que no lo matara su hijo por lealtad como padre, David sabía que tenía que ir a morir allá al desierto solo. Pero escúchame bien, cuando David va en el camino del desierto, va llorando, va angustiado. Es donde David escribe: muchos son los que me persiguen, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y en eso se le atraviesa un hombre que no estaba planeado, no estaba en los planes de David, no estaba en la agenda del rescate. Y se le aparece un hombre con unas mulas, se le aparece un hombre con unos odres de leche, se le aparece un hombre con unos odres de vino. ¿Quién ocupa vino en el desierto? No ocupa agua. Y se le aparece un hombre con unas canastas cargadas de pan y con varias mulas para decirle al rey: oh mi rey, tal vez en esta temporada no puedes andar en el corcel, tal vez en esta temporada no puedes andar en el caballo fino, pero vas a andar en la mula, porque cuando tú pensabas que no, Dios tenía una mula, Dios tenía leche, Dios tenía vino y Dios tenía pan preparado para David. Aunque tengas que andar en un tiempo en la moto, aunque tengas que andar un tiempo en el autobús, aunque tengas que andar un tiempo en el Uber, aunque tengas que andar un tiempo a pie, no te preocupes, déjame decirte algo: en medio de las circunstancias, Dios te devolverá los caballos finos. En medio de lo que estás pasando, Dios tendrá un hombre, alguien se te va a atravesar en el camino de tu crisis y te va a decir: yo te voy a ayudar con el equipo, yo te voy a ayudar con esa moto, yo te voy a ayudar con ese coche, yo te voy a ayudar con ese auto, yo te voy a ayudar con ese permiso, yo te voy a ayudar con la construcción, yo te voy a ayudar con esos papeles. Dios tiene a alguien preparado. Antes de la crisis ya Dios tenía a un hombre esperando a David con unas mulas,
con unos odres de leche, con unos odres de vino y con unas canastas de pan. ¿Por qué, Palomo? Porque Dios cumplirá su propósito en mí. Todo está bajo control. Tal vez estás pasando un tiempo difícil. Escúchame. El rey David dejó los caballos finos, dejó la temporada del castillo y tuvo que salir huyendo. Pero le sale al encuentro un hombre con mulas y le dice: mi rey, usted no va a caminar en el desierto. Tal vez no tenga los caballos, pero aquí está la mula. Esa moto que te quedó de la mula. Esos 4 reales que te quedan para ir en el bus. Esa es la mula. Estamos en la temporada de la mula. Pero también le dio leche. Pero también le dio vino. Pero también le dio pan. ¿Qué es eso? Vas para el desierto. No llevas nada. Pero, escúchame. ¿Quién le trajo todo esto a David? Un hombre. Uno que de repente uno ni siquiera está pensando en quién es. Dios tiene a alguien en tu vida y en los próximos 90 días te vas a encontrar con alguien en tu vida que te va a poner por delante recursos, oportunidades, puertas abiertas, porque antes de que tú y yo viniéramos a este mundo, ya Dios tenía todo planeado y todo bajo control. Dios siempre tendrá un plan B. Dios siempre tendrá un plan para sacarte adelante. Dios tiene un destino que va a cumplir en ti y en mí. Y entre tanto ese destino se cumple, tú y yo tendremos que aprender a confiar en Dios en palabras como esta y entender que nos levantamos cada mañana diciendo: Señor, tal vez no sea la temporada de los corceles, tal vez no sea la temporada de los caballos finos, pero gracias por la mula que me has dado. Gracias por estos panes que me has dado. Gracias por esta leche que me has dado, porque es la que me va a sostener en el tiempo del desierto. Pero tanto Pablo, que naufragó, que pasó una temporada durísima en aquella isla, que sale en una tabla. Pero léalo, eso está en Hechos capítulo 28. Pero dice la Biblia que pasados los días pasarán. ¿Recuerda? Los días pasarán. La marea volverá a subir. La primavera volverá. El desierto volverá a reverdecer. Pasados los días, dice la Biblia, llegó un barco nuevo. Recogió a Pablo y Pablo termina donde la palabra y la profecía dijeron que tenía que terminar, en Roma. David había escrito: muchos son los que se burlan de mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Y en eso se le atraviesa un hombre y le da de todo, y David lo entiende y dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El mismo rey David es el que escribe: irán andando y llorando, pero regresarán trayendo la preciosa cosecha. Todos tendremos una salida del palacio, pero todo hombre y toda mujer de propósito y de destino, él, su familia y sus hijos, también tendrán un regreso al palacio. Y cuando David regresa, escúcheme, 90 días después, 3 meses después, 90 días después de crisis, de persecución, cuando David regresa, le he restituido palacio, mesa, reino, caballos, comida. Hay un propósito en tu casa y en tu familia. Y quiero profetizarte que los próximos 3 meses, que puedan ser difíciles para algunos, complicados para otros, solamente tú y yo nos estamos acercando a la nueva temporada que Dios tiene planeado para nosotros. Estaremos de regreso, estaremos de vuelta, volveremos a cantar como cantábamos antes, volveremos a reír como reíamos antes. El mensaje de hoy es un mensaje que quiero que traiga fe a su corazón. Quiero que entienda que en medio de lo que está pasando, vuelvo, reitero, sin minimizar lo que está viviendo, quiero que entienda que Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí, en tus hijos, en mis hijos. El Señor cumplirá su propósito en nuestros sueños y en nuestros proyectos. Terminaremos en caminos anchos y en puertas abiertas. Quiero dejarle este mindset de fe
quiero que se arrope a este mindset de fe. Y quiero que haga esta palabra suya y que en medio de lo que está viviendo se levante y diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene el maná del desierto listo. Ya está listo. No te vas a quedar en el desierto ni te vas a morir en el desierto. Dios tiene la tabla del naufragio lista. La tabla, qué detalle, la tabla. No hay un barco, no hay un jet ski, no hay un yate, no. Pero lo que ocupaba Pablo para salir ese día del naufragio era la tabla, y ya Dios la tenía lista. Dios ya tiene a ese tipo que tú no esperas, que tú no sabes, que de repente no es el hermano ni la hermana de la iglesia, no es el intercesor y intercesor de la iglesia. De repente puede ser que sí. Pero ya Dios tiene ese tipo, porque cuando David viene saliendo y llorando, angustiado, sabiendo que el alimento que lleva no le va a alcanzar ni por una semana, lo que David menos esperaba es que allá, en un camino angosto, lo estaba esperando un tipo con 15 mulas, con mulas llenas de pan, de vino, de leche, y que tenía unas mulas nuevas. Dice: estas mulas están nuevas y son para ti, mi rey, para tu esposa y para los que te acompañan. Dios tiene todo bajo control. Ese tipo ya está ahí. En los próximos 90 días nos va a salir, yo me lo profetizo a mí mismo, en los próximos 90 días nos va a salir esa persona que ocupamos para el siguiente plan de nuestros proyectos. En los próximos 90 días, esa tabla que necesitas para salir del naufragio, Dios la tiene lista. Y en los próximos 90 días, déjame decirte que el maná y el agua de tu desierto también están listos. Aférrate a esta palabra, cómete esta palabra, escribe, vuelve a ver este mindset otra vez después de que termina, vuélvelo a ver mañana, vuélvelo a ver pasado mañana. Escribe frases que este mindset te está dando, estas frases de fe que van a alimentar tu vida. Y reposa en los planes de Dios, porque antes de que tú nacieras, te dice el Señor, yo te conocí. Y antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te guardé. Yo te puse cerca de mi corazón. Y tengo un plan contigo. Te di por profeta. Tengo un plan contigo. Tengo un plan con tu casa, con tu familia. Y todos los sueños que he puesto en tu corazón, dice el Señor, yo tengo el recurso para hacerlos cumplir. Así que, querido, querida, este es el mejor tiempo para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir luchando. En medio de las noches largas, de lo que no se ve, este es un tiempo para llenarnos de fe. Termino con esto. Hace unos años se puso de moda la palabra inquebrantable. Y es muy interesante. Pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que tarde o temprano en alguna área de nuestra vida estaremos quebrados. En algún momento podríamos quebrar financieramente. En algún momento podríamos quebrar emocionalmente. En algún momento se nos podría quebrar la familia o la pareja. En algún momento se nos podrían quebrar los hijos, los proyectos, los sueños. ¿Por qué no decirlo? Suena difícil, pero puede pasar. En algún momento se nos podría quebrar hasta el ministerio. Mira, 8 cosas que se pueden quebrar. Y no te estoy diciendo que no, pasa. Y cuando escuché que esta palabra inquebrantable estaba en la boca de muchos, yo soy inquebrantable, y que suena muy bien, me di cuenta que la palabra es verdadera, pero no aplica, porque hay muchos que estamos quebrados en diferentes partes de su vida. Fue entonces donde una voz me dijo, quizás no pueda ser inquebrantable, pero sí puede ser indetenible. Aún con el corazón quebrado y con los tiempos difíciles, yo puedo ser un hombre, o tú puedes ser un hombre y una mujer que en medio de los tiempos difíciles sigan para adelante, sigan luchando, sigan peleando, sigan creyendo, sigan alabando, siguen adorando, siguen sirviendo, siguen abriendo su negocio, siguen limpiando con excelencia. ¿Por qué, pastor? Estoy quebrado, perfecto, se lo compro, pero no se detenga. Hay una diferencia entre el inquebrantable y el indetenible. Es que lo inquebrantable es una utopía en este mundo, todo se quiebra en este mundo. De hecho, este es un mundo quebrado. Pero indetenibles es una raza contra el viento. En este día, en esta noche o en este día, en esta mañana o en esta tarde que estás viendo este mindset, quiero dejarte una palabra, tal vez quebrado, tal vez pasando un mal tiempo, pero este es el tiempo de una generación indetenible. Y para que te vuelvas un indetenible o una indetenible, tienes que entender solamente un pequeño detalle, y por eso tendrás que revisar este mindset mañana, más tarde o pasado mañana. Tienes que entender un pequeño detalle. Jehová cumplirá su propósito en mí.